Y Ramoncito, a ver si nos guías en oración para poder empezar bien el estudio de... Oramos. Señor, una vez más agradecidos, Padre. Gracias por poder ingresar, Señor, por este medio a fortalecernos en tu palabra, a estudiarla, Dios, a entender el propósito tuyo en nuestras vidas, con los ejemplos que hiciste en tiempos antiguos, Dios, corrigiendo los errores de las iglesias, Dios, que en la actualidad también se ve, Dios. Entonces, esos ejemplos nos sirven a nosotros para poder enmendar, corregir y aprender, Dios, qué es lo que quieres para nuestras vidas. Y para el resto, Dios, también, porque también llevamos tu palabra, tu mensaje, Señor, siendo siervos tuyos. Gracias por eso, por el tiempo de julio, Señor, en los estudios, por la presencia de los hermanos, las hermanas que pueden ingresar por este medio en esta hora. Y oramos porque el resto también pueda ser añadido, Dios, y estar unánimes juntos, siendo del mismo sentir y del mismo pensar, todos Dios en Salamanca, en la congregación y también el resto de hermanos en todo el mundo, Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 A ver, yo les había comentado la semana pasada que lo que estudiamos, ¿no?, la semana pasada, más lo de hoy, es un solo tema, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Sí, O no se acuerdan? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿quién quiere hacer un resumen? No importa, con Biblia abierta, eh, de más o menos lo que hablamos la semana pasada, que fue el capítulo 5 los versículos del 2 al 9. ¿No? Está claro, creo que explico sobre el cambio que hubo en los cristianos con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero los que no estaban de acuerdo, tengo entendido que eran los judíos. Por eso Pablo habla claro, ¿no? Que quiere que se circuncide, pero eh, va a seguir con las leyes de Moisés en este caso. ¿No? Pero Bueno, otros que dicen, no tanto los judíos, sino los judíos cristianos, ¿no? así es. Ajá, entonces vamos al texto y dice 5 2 al 9 lo siguiente. Estoy leyendo una traducción viviente, ¿sí? Dice, presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido, perdón. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un mosquito, un poco, perdón, como un mosquito, como un poquito de levadura que impregna toda la masa. No sé por qué leí mosquito, pero igual es molesto. ¿Alguien ha hecho pan en su vida? Yo sé que Ramón sí, ¿no? Entonces, sí, eh, hay una cosa que en panadería se usa que es la masa madre. ¿Qué es la masa madre? Es un frasquito que por lo general tienen con un montón de harina, o sea, un montón de masa, pero con bien fermentado, ¿no? Bien bastante, con bastante bacteria, ¿no? Entonces, eso se usa, eso se usa
¿no? Porque ahora ya se ha vuelto a usar, antes se usaba levadura, o si sigue usando levadura seca o fresca, ¿no? Pero era la alternativa de la levadura y se echaba un pedacito chiquito, ¿no? De tu frasco, ¿no? Y todo eso servía para una masa grande, hacerla, ¿no? Levantar, ¿no? O sea, fermentar, ¿no? Porque al fin y al cabo la levadura hace que la masa se fermente, ¿no? Agarre aire y adquiera volumen, ¿no? Un poquito, un poquito abres la ventana del pecado en tu vida, en la congregación, ¿no? Y recuerdo haber usado el ejemplo de la iglesia de Corintio, ¿no? Eres permisivo con un poquito y todo se puede contaminar, ¿no? Entonces, la advertencia de Pablo en ese sentido, en el lo que hicimos la semana pasada era que si tú dejas entrar la ley, ¿no? ¿No? Primero la circuncisión, dice, ¿no? Pero la circuncisión por sí sola, No, ¿no? sí. Da igual, ¿no? Entonces tenemos que ir más allá de lo que quiere decir Pablo, ¿no? Entonces, es decir, porque la circuncisión venía agarrada de la mano con ¿qué? Con obedecer la ley. ¿Y qué implica obedecer la ley? Implica hacer, por ejemplo, lo que recuerdan hebreos. ¿Cuál era la fiesta principal de los judíos que se menciona en hebreos, ¿no? Era el día de la expiación, ¿no? Entonces, ¿por qué consistía la expiación? Bueno, venía el sacerdote, ofrecía un cordero, ¿no? O un animal, según sea el caso, ¿no? Eh, y lo ofrecía en sacrificio por los pecados del pueblo, ¿no? ¿No? Por los pecados del pueblo, los pecados de las personas, el pecado hasta el mismo sacerdote ofrecía por sus propios pecados, ¿no? Y si volvíamos a eso, entonces el sacrificio de Jesús ya no tendría sentido, porque el sacrificio de Jesús fue por nuestros pecados una vez y para siempre, ¿no? Entonces estamos diciendo que lo que hizo Jesús no fue válido, ¿no? Creo que eso no lo habían pensado bien estos cristianos judíos, ¿no? Eh, Al momento de decir, bueno, abracemos la ley como un paso previo o un paso para completar o perfeccionar la fe cristiana, ¿no? Entonces vamos a seguir en esa línea, ¿sí? Ese mismo tema. eh, y vamos a ir igual en dos bloques chicos. Vamos a ir primero del capítulo 5 versículos 10 al 12 y de ahí al 13 al 15. Entonces vamos a hacer hoy tres versículos, ¿sí? Perdón, 2, 10, 11, 12, 6 versículos. Ariela Vladimiro, buenas noches. Vamos a compartir pantalla. Listo, primero leemos Gálatas capítulo 5 versículos de 10 al 12 en Reina Valera Contemporánea dice, yo confío respecto a ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, pero el que los perturba, quien quiera que sea, llevará la sentencia. Y yo, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué habría de padecer todavía persecución? En tal caso, se habría quitado el tropiezo de la cruz. ¿Cómo quisiera yo que se mutilaran quienes los perturban, perdón? Reina Valera 60. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. NBI. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, por qué me sigue persiguiendo? Si esa fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto.
Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. ¿Eh? Ahí está. Gálatas en 5:10, los 5:10 al 12 en las Américas. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará sus castigos quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran, ¿no? Aquí hay una diferencia, ¿no? Aquí dice el escándalo de la cruz, ¿no? Con respecto, NBI dice en el versículo 11, la cruz no ofendería, y en Reina Valeras dice el tropiezo de la cruz, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? De esas diferencias. Entonces, tenemos en el versículo 10, ¿no? En los pasajes que hemos leído anteriormente, en la semana pasada, eh, después del ominoso destino que Pablo presentó a los Gálatas, a menos que abandonaran su curso rebelde, Pablo va a decir en el versículo 10 lo siguiente. El texto dice: yo confío, ¿no?, respeto a ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, ¿no? Esto quiere decir que Pablo aún no había renunciado a ellos, ¿no? Que todavía tenía confianza en que se arrepentirían y volverían a su primer amor. Aún así, ¿no?, la confianza del apóstol estaba no en ellos, sino, el texto dice, en el Señor, ¿no? En vista de la conocida inconstancia, ¿no?, de los Gálatas, es bastante comprensible que Pablo, ¿no?, de todas maneras, y como todos nosotros también hacemos, depositamos nuestra confianza en el Señor, ¿no? Pablo entonces sabía que la gran falla no era tanto de ellos, sino de los judaizantes, ¿no? Entonces, por un lado, Pablo estaba, no, por dentro, triste, ¿no? Abatido, entre su ansiedad apasionada, ¿no? Y por otro lado estaba eh, su fe en el Señor, ¿no? Y esta triunfó y lo movió a expresarse con confianza hacia ellos, ¿no? Creía que podían volver entonces a ser persuadidos a regresar no solo a su antiguo amor o el Señor, sino también a su antigua persuasión con respecto a la verdad del Evangelio. Eh, Aunque este versículo es una expresión de confianza de Pablo, y esta expresión de confianza era diplomática, ¿no?, y psicológicamente sabia, por decirlo de algún modo, parece que dice algo más, ¿no? Ya que su confianza no se calculaba simplemente como un medio para alcanzar un fin, sino como un reflejo de una profunda espiritualidad e integridad que caracterizaban a Pablo. Entonces fue un triunfo de esa fe y amor que constantemente motivaban y controlaban su vida. Ahora, en esta coyuntura, Pablo abrió entonces una brecha entre los hermanos amados a quien había engendrado en Cristo, como hemos visto, ¿no? Esto es lo que dice Pablo en el capítulo 4, versículo 19, y a los que habían llevado, a las personas que lo habían llevado a este error, diciéndole: pero el que los perturba, ¿no?, quien quiera que sea, llevará la sentencia, ¿no? Ahora, Pablo aquí no menciona quiénes, ¿no? No dice quien quiera que sea, ¿no?, que los esté llevando a ese error, llevará la sentencia. Más bien, vivió de manera anónima con aquellos que trataban de socavar su autoridad y alejar de él a sus hijos espirituales para unirlos a sí mismos. Su indignación, que también se aprecia en capítulos anteriores de la carta, es perfectamente comprensible. ¿Qué padre amoroso, cuando ve a alguien tratando de lastimar a sus hijos o separarlos de él, no reaccionaría
con ira, ¿no? O tratar de protegerlos. Hay un pasaje de las Escrituras, alguno se recuerda, que ¿qué es peor? Peor es el que hace tropezar, ¿no? ¿No? Que el que tropieza, ¿no? En otras palabras, está mal pecar, pero peor aún es hacer pecar a otros, ¿no? Entonces, en ese espíritu es que se escribe lo que escribe Pablo acá. Pero el que los perturba, quien quiera que sea, llevará las sentencias. Entonces, el castigo es mucho peor, porque ellos pueden cambiar su forma de pensar, pueden entrar en un momento de sensatez y regresar al Evangelio, como bien dice Pablo al comienzo de este versículo, ¿no? Confía en que van a pensar, en que no pensarán de otro modo, ¿no? Pero ellos, ¿no? Los que los hicieron tropezar, llevarán la sentencia. En el versículo 11 el texto dice, y Pablo pregunta de esta manera, dice, y yo, hermanos, ¿no? Si aún predicara la circuncisión, ¿por qué habría de padecer todavía persecución? ¿No? Ahora, ¿por qué hizo esta pregunta? ¿No? Eh, puede que sus adversarios hayan estado haciendo la falsa acusación de que aún predicaba la circuncisión para insinuar que era inconsciente de lo que enseñaba y lo que practicaba. Ahora, la palabra sí, ¿no? En griego ei se usa frecuentemente cuando el hablante, ¿no? No acepta la afirmación como lo factual, o sea, como un hecho, sino que reconoce que otros sí lo han dicho así, ¿no? Hay un ejemplo en Mateo 12:27. A Jesús se le acusa de expulsar demonios en el nombre de Belcebú, ¿no? Y Jesús responde, ¿no? En Mateo 12:27, si yo expulso demonios, no, si yo expulso a los demonios en el poder de Belcebú, ¿no? Dice el pasaje, ¿no? O sea, no es que Jesús esté admitiendo, sino que él está exponiendo que esa afirmación, ¿no? Es rechazada por Jesús a pesar de que algún grupo de gente lo considere un hecho, ¿no? Entonces, esa forma de gramatical que está usando Pablo aquí también la usa, eh, vamos a ponerlo así, Mateo, ¿no? Para explicar lo que Jesús quiso decir en ese pasaje, ¿no? Ahora, la frase, si aún predicara la circuncisión, entonces Pablo admitió que antes, ¿no? Había predicado la circuncisión. ¿Y cuándo fue eso? Les pregunto. Cuando era Saulo, ¿no? Ahí sí él predicaba la circuncisión porque era judío, ¿no? ¿No? Entonces, de hecho, como fariseo que era y es estudiante rabínico, había detenido y consentido fácilmente para con la muerte de cualquier hereje que no fuera fiel a la fe, a la fe ortodoxa, ¿no? Sobre todo a la fe ortodoxa judía de sus padres, ¿no? Ahora, si hubiera seguido predicando, ¿no? Imagínense, si Pablo, ¿no? Ahora el Saulo, ahora Pablo hubiera seguido predicando la necesidad de la circuncisión, la necesidad de seguir la ley. Entonces, los judíos incrédulos no tendrían motivos para perseguirlo. Además, los judíos creyentes, o sea, los judíos cristianos, no tendrían motivos para oponerse a él, ¿no? Pero como ya no estaba haciendo eso, pues, lo seguían persiguiendo. Entonces habría sido innecesario que los judaizantes socavaran su labor en Galacia o en cualquier otro lugar. Pablo no estaba predicando entonces la circuncisión. De hecho, la predicación de la circuncisión era algo que él no respaldaba en las iglesias que plantó. Ejemplos está en el capítulo 2, versículo 3 de Gálatas, en Hechos 15, versículos 1 y 2. Fue precisamente el tema, ¿no? O sea, todo este tema ocasionó el concilio de los apóstoles y ancianos en Jerusalén, ¿no?
Ahora, si realmente todavía predicaba la circuncisión, ¿por qué entonces se le seguía persiguiendo? No, no parece entonces haber una respuesta razonable a esta pregunta. Si la carta fue escrita justo, ¿no?, antes del Concilio de Jerusalén, entonces solo el primero de los viajes misioneros de Pablo yacía atrás de él, o sea, solamente había hecho un viaje, ¿no? Y durante este tiempo él y Bernabé habían experimentado una feroz persecución, ¿no? Y una vez fue incluso apedreado y dejado por muerto, ¿no? Y obviamente aún estaban por venir mucha más persecución para Pablo, ¿no? Ahora, si realmente todavía predicaba la circuncisión, Pablo dijo, en tal caso, se habría quitado el tropiezo de la cruz, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que en la Biblia de las Américas dice, en tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido, ¿no? Entonces el apóstol está aparentemente presentando el mensaje de la circuncisión, entre comillas, entre paréntesis, la ley, ¿no? Y el mensaje de la cruz, entre comillas, entre paréntesis, el evangelio. Acá hay una, eh, ¿no? Presentado uno al lado del otro, ¿no? Como uno se excluye del otro, o sea, los dos no pueden convivir, ¿no? O eres de la ley, o decirlo de otra forma, de la circuncisión, o eres de la cruz, ¿no? O en otras palabras, del evangelio. Por ejemplo, la nueva traducción viviente dice, si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería, ¿no? Creo que ahí en estas tres versiones más o menos entendemos que un mensaje no puede convivir, ¿no?, o sea, al lado del otro, ¿no? La cruz de Cristo no puede convivir al lado de la ley de Moisés. Ahora, el concepto de tropiezo u ofensa es un concepto que creo que todos entendemos, ¿no? ¿No? Que es cuando decimos, ¿no?, eres pie de tropiezo, y ojo que la palabra tropiezo también se puede usar como ofensa en el griego, ¿no? ¿Por qué? Y ahora vamos a ver que la palabra griega nos va a dar el indicio de lo que significa tropiezo. Tropiezo o ofensa en griego, es sustantivo, es escandalón, y su correspondiente verbo escandalizó, ¿no? ¿Sí? Entonces, el cual se deriva las palabras ¿no?, en castellano, en español, escándalo y escandalizarse, ¿no? Esos términos entonces llevan a la idea de hacer tropezar a alguien o hacerlo caer, ¿no? La versión griega del Antiguo Testamento, o sea, la Septuaginta, usa la palabra escándalo para traducir la palabra hebrea mishol, que quiere también decir tropiezo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. En Levítico 19:14, Dios instruyó a los israelitas diciendo, ni pongas tropiezo delante del ciego, ¿no? Dice, o sea, acá se usa la palabra escándalo, ¿no? Y en Salmos 119, 165 dice, los que aman tu ley viven en completa paz porque saben que no tropezarán, ¿no? Entonces, la palabra el tropiezo bajo consideración es la cruz de Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que hace tropezar a estos judaizantes? La cruz de Cristo, ¿no? Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, ¿no?, que es el de 1 Corintios capítulo 1, 18 al 23, ¿no? Que yo siempre digo, ¿no? El predicador, ¿no?, tiene que estar loco, ¿no? O es un loco para los demás, ¿no? Y esto es bíblico, hermanos, ¿ah? Por ejemplo, resumiendo un poco lo que dice este pasaje, dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. Los judíos piden señales y los griegos van
van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura, ¿no? Entonces, este tropiezo, ya sabemos de qué se está hablando, ¿no? Lo que hace tropezar, ¿no? A esta gente que quiere judaizar, no, usan la circuncisión como un enganche para que tú practiques la ley, ¿no? Para ellos la cruz de Cristo es un tropiezo, ¿no? Entonces, el pasaje indica que ni los judíos ni los gentiles podrían comprender o podían comprender cómo un criminal oficialmente condenado y ejecutado sería capaz de salvar a alguien, que es justamente lo que pasó con Cristo, ¿no? El mensaje de la cruz también incluía la resurrección corporal, que era particularmente ridícula para los griegos, lo cual es evidente por la reacción de los filósofos atenienses que escucharon a Pablo predicar en el Areópago. Eso está en Hechos 17:32. Y acuérdense cuando estudiamos Primera de Corintios, ¿no? Primera de Corintios fue todo un debate de la resurrección corporal, ¿no? La importancia que tiene el cuerpo, ¿no? Porque ¿quiénes van a resucitar en manera corporal al fin de los tiempos? ¿Quién se acuerda? A ver, Ramón, tú has estado en el estudio de 1 Corintios. ¿Tienes cómo? ¿Quiénes, quiénes resucitan corporalmente? De O los sea, muertos. Ma- Resucitan todos, ¿o no? Todos, correcto, todos. Y solamente se van, todo. Claro, todos. Y todos van según, ¿no? Según corresponde al juicio, ¿no? Algunos irán al cielo y otros irán al infierno que todavía no existe, ¿no? Ahí será la segunda muerte, dice, ¿no? El Apocalipsis, ¿no? La segunda muerte. Pero todos, ¿no? Todos con eh, un cuerpo, pero de otro tipo de naturaleza, ¿no? ¿No? Entonces, un cuerpo que solíamos decir glorificado, ¿no? Pero sería glorificado si fuese solamente para los que van al cielo, ¿no? Pero en realidad la resurrección es general, ¿no? Con un cuerpo muy parecido al que tenía Cristo al momento de su resurrección, ¿no? Pero todas estas ideas, ¿no? Que una persona condenada a muerte sea el salvador de nosotros, que, que sea, ¿no? A nosotros al final de los tiempos resucitados corporalmente también, al igual a Cristo, eran cosas que iban en contra de la filosofía, de la forma de pensar, en contra de la cultura, tanto de los judíos como de los griegos, ¿no? Y evidentemente cualquier griego del siglo I educado probablemente habría llegado a esta conclusión, ¿no? De que todo esto no tiene sentido, ¿no? Desde su punto de vista. Ahora, los judíos conocían la declaración de Moisés en Deuteronomio 21:23 que Pablo citó en Gálatas 3:13 que dice, maldito todo el que es colgado de un madero, ¿no? Y esto es un tropiezo para el judío, ¿no? Ahora, evidentemente no era de extrañar que los judíos tropezaran con el mensaje de la cruz, ¿no? En el versículo 12, eh, usando un fuerte lenguaje, Pablo dijo a los judaizantes, eh, ¿no? Este versículo 12 es bien fuerte en ese sentido directo. ¿Cómo quisiera yo que se mutilaran quienes los perturban? ¿No? Ahora vamos a entender qué quiso decir Pablo con mutilaran. La palabra griega para mutilaran es apoptó, que literalmente quiere decir cortar o separar, ¿no? ¿Cómo debemos entender entonces esta palabra? ¿No?
Vayamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el término cortado a menudo se refiere a la separación de una persona de su pueblo o de la tierra de los vivos, ¿no? Que lo que quiere decir es la pena de muerte. Puede representar la destrucción de una ciudad o incluso de un pueblo entero. Sin embargo, la palabra griega, completamente diferente, se utiliza para esto en la Septuaginta como apolumi o apoluo, ¿no? Y la palabra que usó Pablo es 5:12, que es apoptose, es relativamente rara en la Septuaginta, ¿no? Ahora, cuando ocurre, a menudo connota el corte de una parte del cuerpo. eh, Ejemplos hay de esto en Deuteronomio y en Jueces, ¿no? Que se corta un pulgar, ¿no? O la mano entera, ¿no? También se usa esta palabra para cortar las vestiduras de los hombres para avergonzarlos, como por ejemplo sucede en Segunda de Samuel. Y también en Isaías se refiere a la obra del viñador cuando poda la vid, ¿no? Ahora, la ocurrencia más relevante en la Septuaginta eh, es en Deuteronomio 23:1, que se refiere a un hombre que es eunuco, ¿no? Entonces ya vamos teniendo la idea de qué quiere decir para el griego la palabra cortado, ¿no? La que se usó al menos en el idioma original. Ahora, ya tenemos unos antecedentes, lo que significa la palabra apopopto, que es traducido aquí como cortado. En vista de los antecedentes, es evidente entonces que Pablo no estaba hablando metafóricamente, sino que deseaba que los judaizantes se mutilaran. Este lenguaje es similar a lo que escribió sobre los judaizantes en Filipenses capítulo 3, 2, versículo 2 al 3. Tengan cuidado de los perros, cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, ¿no? No somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne, ¿no? Si yo leo este versículo, de repente dicen, nos confundimos con lo que dice el versículo 3, ¿no? De Filipenses 2:3, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Ahora, la palabra que se traduce como mutilan, ¿no? Eh, Katatomé en griego se entiende como los que proponen la circuncisión y lo que usa la palabra como circuncisión, ¿no? Porque dice que nosotros somos la circuncisión. Quiere decir los de la circuncisión espiritual, ¿no? ¿Y cuál es esa circuncisión espiritual? ¿No? ¿Cuál es esa circuncisión espiritual, hermanos? La que vale, no la la del física, corazón. no del corazón, ¿no? O sea, el bautismo, ¿no? Entonces, si bien los lectores modernos, los de ahora, ¿no? Podrían a veces encontrar estos pasajes incómodos, ¿no? Porque está hablando de mutilarse, de cortarse, ¿no? ¿No? El lenguaje revela vívidamente el profundo resentimiento de Pablo contra aquellos que no solo mutilarían la carne de sus hermanos gentiles al exigir la circuncisión, sino que harían mucho más por mutilar el evangelio, ¿no? En vista de las graves consecuencias de las acciones de los judaizantes, Pablo sin duda decidió que no era un momento para ser agradable, ¿no? Sino más bien para escandalizar a sus lectores con el pleno impacto de la verdad, ¿no? ¿Algo que quieran comentar de eso? Eso es cortito. Yo creo que el estudio de hoy va a ser cortito. Este, Sí, Mariela. l- Julio, no entendí muy bien esa parte de que Pablo decía que consideraba que debía mutilarse. No, disculpa, no le entendí. Es que tengo un poco de problemas con mi wifi, creo.
A y ver, esa parte se recortó, perdón. leemos de nuevo el pasaje, ¿sí? Eh, en Reina Valera Contemporánea dice, ¿cómo quisiera yo que se mutilaran quienes los perturban? ¿No? Porque la circuncisión, ¿no? Eh, es una operación quirúrgica, ¿no? Es un procedimiento quirúrgico, ¿no? ¿No? Te Así es. cortas, ¿no? Entonces, Ujú. lo que dice Pablo, que dice, como lo podemos entender, es como quisiera que ellos que tanto dicen que se circunciden también se circunciden, ¿no? No, él no está siendo, pues, no está siendo metafórico, ¿no? De repente, como pasa en la vida, mucha gente te exige cosas, ¿no? ¿No? Desde el punto de vista de repente, ¿no? Legal, religioso, etcétera, ¿no? Y no, ellos no lo cumplen, ¿no? Como quizá también, bueno, tanto pides que también, o sea, que se corte, ¿no? O vamos más allá, que ojalá se cortara la lengua para no estar hablando, ¿no? O sea, ese lenguaje así de duro, rudo, está usando Pablo en este momento, ¿no? Entonces, él no, y no va a ser la primera vez que se exprese de esa manera, porque como hemos citado Filipenses 3:2, él va a decir también en los de Filipos, ¿no? En los filipenses, tengan cuidado de los perros, ¿no? El lenguaje de Pablo, ¿no? Cuídense de los malos obreros, ¿no? Y de los que mutilan el cuerpo, ¿no? ¿Quiénes son los que mutilan el cuerpo? Los judaizantes, ¿no? Porque nosotros somos la circuncisión, ¿no? O sea, no es la circuncisión física, sino la espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que servimos a Dios en el espíritu, ¿no? Los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne, o sea, en señales de la carne. Y acuérdense ustedes también que hicimos la semana pasada la analogía, ¿no? Que la ley es la carne, ¿no? O sea, vivir según la carne la gracia, la fe, o sea, es vivir bajo el espíritu, ¿no? O sea, vivir bajo la ley, ¿no? Nosotros no componemos nuestra confianza en la ley, sino ponemos nuestra confianza en el Evangelio, ¿no? Eso es lo que quiere decir Pablo. O sea, por eso que Pablo en Filipenses va a tomar, como es un mismo autor, una misma cabeza la que escribe estas cartas, siempre va a ser temas recurrentes, ¿no? Y siempre va a tratar este tema con bastante dureza, ¿no? Lo mismo que hemos leído la semana pasada. Si un poquito de levadura entra en la masa, en otras palabras, un poquito de estas ideas entre la iglesia y la congregación, todo se contamina, ¿no? Entonces, esto es un llamado de atención fuerte, cuidado, ¿no? Podemos perder todo si tú depositas tu fe en la ley, ¿no? Y si depositas toda tu fe en la ley, más vale que la cumplas a pie puntilla, porque si no es muerte, ¿no? ¿No? E invalidas el acto de sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Eh, y no pueden vivir una cosa conjunta o la otra, ¿no? Cuidado con eso. Sí. Ok, Julio, Mm, gracias. ujú. ¿Algo más, hermanos? Vamos, te veo pensativo. Sí, lo que pasa que, bueno, el, el estudio, ahorita esta parte, ¿no? La entiendo, Ujú. la reacción de Pablo con respecto a las circunstancias que padecían los Gálatas, ¿no? La iglesia de Galacia. Pero, bueno, entiendo de que cuando se habla de levaduras, porque fermenta, malogra, corrompe, ¿no? Con doctrinas falsas, con malas influencias, ¿no? Y en el caso de esta de ojalá se mutilasen los que os perturban, básicamente se refiere, pienso, a que debe haber
una disciplina dentro de la congregación, dentro de la iglesia, ¿no? O sea, como dice, o sea, no debemos permitir, ¿no? Ojalá que les pase esto a los que vienen con malas ideas, con malos pensamientos, con doctrinas equivocadas, ¿no? Que a veces se permite dentro de una congregación y ahí como que lo permitían, porque cuando dijo anteriormente en el, a ver, ¿en dónde está? Uh, en el 10 cuando dice, yo confío respecto de vosotros, Señor, que no más que os perturben llevarán la sentencia, dice, ¿no? En la Reina Valera, Ujú. quien quiera que sea, o sea, tienen que ser juzgados, ¿no? Por lo que hacían, ¿no? O sea, por un lado, él confiaba en los cristianos, ¿no? Pero Claro, él también confiaba en los observaba, cristianos de que, ajá, él lo observaba, ¿no? Él observaba a los que perturbaban, ¿no? Deben ser sentenciados, ¿no? ujú. O sea, encontró todas esas cosas, pues, ¿no? Que a veces nosotros no, ya no la, de repente no la experimentamos dentro de una congregación, ¿no? Que nos encontramos porque no hay de repente, o sea, conocimiento de cada quien qué hace con su vida, ¿no? O sea, ¿cómo está? Bien, 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 pero que ahí no sabemos más, ¿no? En ese entonces como que la relación era diferente, ¿no? Pero se refería a corregir errores dentro de la iglesia de ese entonces, ¿no? Y por ende nosotros y los que puedan venir también. Claro, aquí hay hay una luz de esperanza de que y ojo que siempre, y ojo a esto que dice Pablo en el Señor, ¿no? ¿No? Claro, Porque él, o sea, entre todo, él confía en los Gálatas, ¿no? Él ha estado ahí, ha estado ¿no? predicando, ¿no? Y confía en cierta forma de que ellos van a entrar en sentido común, en sentido claro. común y que van a Es decir, que, oye, pero mira, dense cuenta de su error, ¿no? Pero como les decía, o sea, y esto está en la Biblia, peor es el que hace tropezar, ¿no? claro, El que hace tropezar ese es el que mayor castigo lleva que el que tropieza, o sea, porque al fin y al cabo, claro. todos de cierta forma podemos tropezar, pero que- no debemos, pues, ser pie de tropiezo para los demás, ¿no? Eh, Pero, pero ahí está, dice en la palabra, pero hay del que hace tropezar, ¿no? claro, ¿no? Es que tiene doble pena, tiene doble pena. Ese tiene doble castigo, ¿no? Entonces, Claro, pero ojo que aquí, Pablo, si bien está siendo duro, no está señalando con un dedo quién, ¿no? bueno, Entonces acá es que o sea, apela a que los Gálatas van a cambiar su forma de pensar, ¿no? O que no van a adoptar o van a desestimar estas ideas de los judaizantes. Pero también es como decir, mira, si tú eres judaizante, también estás a tiempo de poder ponerte ¿no? a poner las cosas en- en un camino, ¿no? En camino del Señor, ¿no? Porque acá no está poniendo con nombres, como decimos, ¿no? No poniendo nombres y apellidos a las personas que son los judaizantes, ¿no? Pero ese que perturba a quien quiera que sea, más vale que, ¿no? Porque hay una sentencia, ¿no? Porque va a llevar la sentencia, ¿no? Porque va a llevar la sentencia, o sea, va a llevar la suya y la del que hizo tropezar, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? La pena es doble, ¿no? sí, ¿No? ujú, ¿No? Entonces, eh, y eso dice, ¿no? Que pide, ¿no? Él no está pidiendo, pues, de manera metafórica que se mutile, no está pidiendo, perdón, ah, no, 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 sí, sí, no, simbólico. Ujú. obviamente que eso es ¿no? Hay que leerlo, ¿no? Como una palabra de enojo, y ojo que enojarse eh, no está mal, siempre y cuando no te lleve a otras cosas, ¿no? Voy a ponerme así como en la guerra de las galaxias, como dice Yoda, ¿no? La ira lleva, ¿no? Al odio, pero no, acá no estás odiando, simplemente estás poniendo una llamada de atención muy, muy fuerte aquí, ¿no? ¿No? Como quisiera que esto se ve, ¿no? Que tanto que predican
y la ley y la circuncisión, pues que lo hicieran, ¿ya no? ¿No? ¿No? Entonces, Pero una, este, una Moniquita, opinión, ¿no? sí, Porque Moniquita. sí, mira, justamente recuerdo las palabras así bastante tajantes del hermanito César Onofre, cuando menciona de que debemos tener humildad, ¿no? Debemos ser humildes para Ujú. poder referirnos a la palabra de Dios y poder estar con los demás en cuanto a la palabra de Dios. Y yo veo que Pablo, no, esa humildad no se da, más bien hay un enojo. Entonces, en ese tiempo sí está permitido, ahora no. No, no es que está permitido en ese tiempo. Pablo sí lo puede usar. Yo no podría usar, yo no puedo, o sea, a ver, es que hay figuras que pasan en la Biblia que uno no puede usar para beneficio propio. Una, por ejemplo, yo no puedo agarrar un salmo, hay un salmo de David que dice, Dios destruye a mis enemigos, o sea, él está pidiendo eh, en su humanidad, ¿no? En su humanidad, él está pidiendo, en un momento de angustia, de debilidad, le está pidiendo al Señor que destruya a sus enemigos, pero así no se solucionan las cosas, ¿no? La justicia es de Dios, ¿no? Entendemos eso, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema sería que yo, por ejemplo, en un momento de oración diga, sí, Dios Padre, Dios, destruye ¿no? Destruye esos enemigos de la fe. Entonces yo no puedo usar eso, ¿no? Ese es Ah, uno. ya. Ese es uno. Dos, Pablo está llamando la atención de esta manera, de repente un poco dura, con enojo, ¿no? Este, porque él es apóstol, ¿no? Y él estaba corrigiendo, llamando la atención ante un problema grave, ¿no? En la iglesia. Y yo tampoco puedo usar eso para yo también decir, ¿no? Que se corten, ¿no? Que se mutilen, ¿no? Que saquen los ojos, esas personas que por transferir cualquier tipo de, ¿no? Que te ofenden, Señor, no, no puedo usar eso. Porque Ojo, claro, no, no puedo usarlo. ¿Por qué? Porque eso es en un contexto específico, ¿no? Y es en la inspiración de Pablo de ser apóstol, ¿no? Por eso que Pablo siempre se presenta como apóstol, ¿no? En sus cartas, ¿no? Entonces, él tiene autoridad, una autoridad que nosotros no tenemos, ¿no? Y que nadie tiene, así se diga apóstol, ¿no? en Nadie otras tiene, ¿no? En otras iglesias digan que hay apóstol, profetas, iglesias, ¿no? No hay, ¿no? Entonces, él sí tiene esa autoridad. Y está diciendo porque, como te digo, hay un problema grave. Y él lo expone así, el adoptar la ley o hacer que la ley conviva con la fe, ¿no? Es un engaño. Tú abrazas la ley, sigues la ley, desprecias todo lo que el Señor hizo por ti, o sea, ya no sería vano su sacrificio para ti, ¿no? Tú, entonces, vas a seguir la ley, ya, quédate con tu ley. Y más vale que lo obedezcas pie puntilla, porque la gracia, la fe no te sirve a ti, ¿no? Entonces, ahí está el problema, y es un problema bastante serio, ¿no? Entonces, para cortar eso, ¿no? A pesar de que, como hemos leído en el versículo 10, Pablo confiaba, ¿no? Él, dentro de todo, confiaba de que los Gálatas entrarían en razón, ¿no? De que al fin y al cabo no van a seguir estas ideas de estos judaizantes, eh, pero por si acaso, ¿no? Más vale que estos que van a ser juzgados, ¿no? Deben ser juzgados, quien fuera que sean, no dice nombres, ¿no? Y que más vale que se mutilen, ¿no? Si tanto les gusta, que se mutilen, ¿no? Es como cuando uno mete la mano en la hornilla, ¿no? ¿No? Ves que tu hijo se va a quemar, ¿tú qué haces? Le metes su grito, pues, ¿no? ¿No? Cuando uno de ese chiquito quiere meter la mano al horno, bueno, yo cuando cocinamos en la casa,
Estamos con 20 ojos ahí pues, para que Julito no se acerque al horno, porque el horno está así, mi casa es pequeña, ¿no? Ustedes conocen mi casa. Entonces la cocina está todo así, ¿no? Él puede hacer así en 2 segundos, poner la mano en la puerta del horno, ¿no? Estamos, no, no te quemes, ¿no? Entonces, esa actitud de Pablo, de padre, ¿no? De padre, de que tus hijos espirituales que no quieren que se quemen, ¿no? ¿No? Eh, ajá. Entonces no es Ya, que nosotros podamos, no, no, Pablo se enojó, yo también me enojo, pero yo también ya también, pienso usar palabras de Pablo para orar o para predicar, ¿no? Entonces no funciona así, ¿no? Las palabras son las que usa para cierto motivo y porque él es apóstol, ¿no? ¿No? ¿Quién soy yo? Al fin y al cabo, gracias. ¿quién soy yo para poder hacer eso? A ver, hermanos, ¿alguna otra opinión para ver, para terminar con los otros tres versículos? ¿Estamos? Seguimos entonces. Vamos a compartir pantalla. Entonces, ¿me puedes sentar? Un poquito más contento. Entonces vamos al capítulo 5, versículos del 13 al 15. En Reina Valera contemporánea dice: Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Reina Valera 60 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Nueva versión internacional. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Por último, la Biblia de las Américas dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Interesante, ¿no? Entonces, en el versículo 13, mejor dicho, en todo este pasaje Pablo hace un llamado, ¿no? Que somos llamados, ¿no?, a la libertad, ¿no? Eh, entonces Pablo va a escribir literalmente aquí en las escrituras: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, ¿no? La Reina Valera pone: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Y por qué vamos a usar específicamente en el versículo 13 la versión de la Reina Valera? Porque es lo más cercano, no, perdón, en la Reina Valera el 60, ¿no? Porque lo más cercano es lo que está escrito en griego. Porque en griego hay una conjunción gar que significa por qué, ¿no? Que la versión de la Reina Valera contemporánea se lo ha comido, no lo pone, ¿no? Eh, pero sí está en la Reina Valera 60, ¿no? Porque vosotros, ¿no? Hermanos. Entonces, la conjunción por qué introduce una razón para lo que dijo en el versículo anterior, ¿no? ¿Qué dijo en el versículo anterior? ¿No? ¿No? Ojalá se mutilasen, ¿no? ¿No? Ellas, ¿no?
Entonces, ahí en el versículo anterior echó una maldición, ¿no? Por ponerlo de una forma, ¿no? Sobre los judaizantes que estaban tratando de alejar a los gálatas de su nueva libertad en Cristo a una esclavitud bajo la ley. Ahora, el tema de la libertad corresponde a la alegoría de los dos pactos en el capítulo 4. ¿Cuál es la alegoría del capítulo 4? ¿Cuál es la alegoría del capítulo 4? Ah, pues hermano, sin mirar. La alegoría de Agar y Sara, ¿no? ¿No? En ese texto, ¿no? Del capítulo 4, Agar la esclava, que representa al pacto del Sinaí, el pacto sinaítico, o sea, la ley, mientras que Sara representa el pacto celestial, que es el evangelio, ¿no? Y como les digo, es una alegoría, ¿no? Entonces, Pablo, hablando del pacto celestial, dijo lo siguiente, en 4:31, dijo, pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, dijo en 4:26. Y en 4:31, de modo, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y en 5:1 dice, manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Ahora, resulta obvio que lo que hemos leído, 4:26, 4:31, 5:1, lo que hemos recogido entre los capítulos 4 y 5, que era la liberación entonces de la ley, ¿no? Entonces los judaizantes no tenían derecho a atar la ley a las iglesias de Galacia ni en ninguna otra congregación del pueblo de Dios. O sea, no tiene razón de ser. Entonces Pablo insistió en que los Gálatas habían sido llamados a ser libres, ¿no? Por lo tanto, debían, no solamente hacían llamados, sino debían permanecer libres, ¿no? Ahora, los esclavos, ¿no? A veces tenían la opción de ser libres, ¿no? Y vamos a hablar un poco de historia, ¿no? Durante el reinado de Augusto, ¿no? Eh, Cayo Julio César Octaviano, tanto esclavos fueron liberados que les pareció necesario eh, aprobar leyes para frenar esta tendencia, ¿no? Esta tendencia a liberar esclavos. Entonces las personas en el mundo antiguo se hacían esclavos de muchas maneras. Vamos a enumerar algunas, ¿no? ¿Por qué uno podía ser esclavo? Uno, ¿no? Te capturaban en la guerra, ¿no? Eras prisionero de guerra y por lo tanto caías como esclavo. Eh, un segundo caso que podías caer como esclavo por un secuestro o piratería, ¿no? ¿No? Otro que caigas esclavo por compra, ¿no? Por talentos o habilidades especiales, ¿no? Otro caso, número 4, que te podía hacer esclavo, ¿no? Es porque haya sido abandonado cuando bebé, ¿no? Si tú encontrabas un bebé, ¿no? En esos tiempos, ¿no? En la calle, en la naturaleza, abandonado, y lo recogías, entonces lo criabas entonces esa persona que tú criabas y cuidabas no era una persona libre, era tu esclavo. Y por lo general eran los criados o eran criados como esclavos domésticos, ¿no? O sea, servían pues, cosas de la casa. 5, otra forma de ser esclavo en ese tiempo eran los hijos nacidos de esclavas que se convertían automáticamente en propiedad de los amos de sus madres. Eran esclavos nacidos en casa, ¿no? Una sexta forma de ser esclavo en esos tiempos es que eran condenados por los tribunales por crímenes cometidos y la sentencia era de ser esclavo del Estado o utilizado en trabajos forzados. Una número 7, era por propia decisión. Eh, ¿Y cómo puede ser un hombre ser esclavo por propia decisión? Eh,
Ustedes han visto Gladiador, ¿no? La película Gladiador. Los gladiadores no eran personas libres, ¿no? Pero como la paga era buena, ¿no? Podían ser, o sea, eran esclavos, no podían salir a la calle, eran como propiedad de esta persona que los hacía batallar en la arena, pero sí recibían un sueldo, ¿no? Entonces a veces muchos soldados, ¿no? Muchas personas que tenían habilidades de batalla, servían como gladiadores, pero por dinero, ¿sí? Ahora, hemos hablado de cómo una persona puede ser esclavo, ¿no? Ahora, ¿cómo una persona puede ser liberada en esos tiempos? Eh, Había un complicado sistema de leyes romanas que se le llamaba el lex aleia sentia, eh, y la mayoría de estas leyes tenían que ver con varios tipos de manumisión, que es un proceso descrito en las siguientes palabras, ¿no? Ahora, se dice que un esclavo es liberado cuando su dueño sostiene la cabeza del esclavo o una parte de su cuerpo y dice, quiero que este hombre sea libre y aparte de él su mano. Literalmente lo suelta de su mano, ¿no? ¿No? ¿Cómo poner Es como que te pusiera las manos, ¿no? El que es tu dueño y dice eso, ¿no? Me imagino que esto no lo decía en el libro que lo leí. Esto debería haber sido ante un testigo, o sea, no tendría mucho sentido, ¿no? Decir, no, a mí me liberaron, ¿no? En serio, a mí mi amo me liberó, ¿no? Pero ¿quién contrata eso, ¿no? Debería haber sido con, con una prueba, como decimos ahora, una prueba notarial, ¿no? Ahora, la manera intrigante de liberar esclavos, esto era en Roma, ¿no? Los griegos era otra cosa, ¿no? Eh, los griegos hacían el rito de la manumisión sacra, ¿no? Que era la venta ficticia de un esclavo en un templo pagano, ¿no? Entonces, por ejemplo, iban con su esclavo al santuario de Apolos en Delfos, ¿no? Por poner ¿no? Que es un santuario que todavía creo que está hasta el día de hoy está en pie, en ruinas, pero ahí podemos ver todavía. Y hay inscripciones grabadas en el muro documentando la venta de esclavos. Venta de esclavos, ¿no? ¿Y esto qué, cómo era esto? Acá, que eran, ¿no? Que pasaban la propiedad del esclavo de una persona al dios, por ejemplo. Hemos hablado de que iban al templo de Apolo, ¿no? Entonces pasaban la propiedad por ejemplo, yo tengo un esclavo, por poner un ejemplo, ¿no? Pasaban de Julio al dios, ¿no? Pero en la práctica esto de pasarle la propiedad al dios, ¿no? O a Apolo en este caso, era considerar los hombres, ya considerados a partir de ese momento, hombres libres, ¿no? Ahora, nosotros como, ¿no? En las escrituras, o habríamos de esperar que la difusión del cristianismo hubiera resultado en la liberación de esclavos por parte de sus amos cristianos, que en cierta forma estaban sensibilizándose ante el hecho de que a los ojos de Dios, ¿no? Hemos leído, ¿no? No hay ni esclavo ni libre, dice en Gálatas 3:28, ¿no? Eh, pero lo que en realidad fue que poco se hizo en los primeros siglos cristianos para acelerar la abolición de la esclavitud, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ninguna evidencia bíblica que sugiera que los cristianos en los primeros siglos hayan participado en promover movimientos para la abolición o la reforma gubernamental de abolición de la esclavitud, ¿no? Ahora, por el contrario, las escrituras nos dicen que a los esclavos se les mandó someterse a sus amos y se les mandó a los cristianos a someterse a sus gobernantes como si estuvieran sirviéndole a Cristo mismo, ¿no? A los amos se les amonestó a tratar a sus esclavos con equidad y consideración. Donde las actitudes son transformadas, la armonía y el amor pueden existir incluso entre desigualdades sociales que están en Cristo. Fue en este plano
que el Espíritu de Dios debía tener su efecto, ¿no? Ahora, en este contexto, ¿no? Regresamos a el texto que estamos estudiando hoy. Pablo estaba instándole a los cristianos de Galacia a mantener su libertad espiritual en Cristo y no regresar al yugo de la esclavitud. Y les advirtió, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿no? Estaba entonces muy consciente de lo peligroso que podía ser una libertad dinámica, ¿no? Somos libres, ¿no? ¿Qué pasa cuando le decimos somos libres de hacer lo que queramos al ser humano? ¿Qué pasa? ¿No? Hacemos lo que queremos, ¿no? Libertinaje. En libertinaje, correcto. Entonces, Pablo era consciente de esto, ¿no? No usen su libertad como ocasión para la carne, ¿no? Para el pecado. Entonces, Pablo estaba muy consciente de lo peligrosa, como le decía, que podría ser una libertad dinámica, ¿no? O sea, haz lo que quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía la tendencia del hombre no espiritual a convertir la libertad en licencia para el pecado. Yo agregaría ahí, bueno, no le he puesto aquí la hoja, pero lo digo, en voz alta pienso, ¿no? También al cristiano, también decirle, ¿no? Esta libertad no es licencia para el pecado. Ahora, los sentimientos aquí son similares a los de Pablo, también expresó a la iglesia en Roma, ¿no? Inmediatamente después de gloriarse en la disponibilidad de la abundancia de la gracia de Dios, Pablo va a decir en Romanos 6:1, 2, y dice el texto, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, ¿no? Ahora, con estas palabras retóricas quiso aclarar que la salvación por la gracia de Dios mediante la fe del hombre le prohíbe al cristiano vivir, ¿no? De manera inmoral, ¿no? Somos libres, ¿no? Pero libres en Cristo y estamos prohibidos de vivir de manera inmoral. Ahora, un tipo de cristianismo que solo cree, ¿no? No puede agradar a Dios, ¿no? Eso lo vemos en Santiago, ¿no? Fe sin obras es una fe muerta. Tenemos que entonces que ponerle atención a los mandamientos que Jesús dio por medio de sus apóstoles con respecto a la obediencia, el servicio y el sacrificio. Estas advertencias nos definen elocuentemente el verdadero significado de la gracia, la fe y el amor. En el centro de la ley, así como en el Evangelio, está el amor y no cualquier amor. Acuérdense que si bien hay palabras en griego que una palabra significa varias cosas, aquí amor en griego había varias expresiones de amor. Y aquí estamos hablando de amor ágape, ¿no? El de dar la vida, ¿no? Por el prójimo, ¿no? Versículo 14, de todos los atributos espirituales que han de desarrollar que ha de desarrollar el cristiano, el Hijo de Dios, el rasgo supremo es el tipo de amor del que escribió el apóstol, ¿no? Cuando dijo, ¿no? Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Al igual que el 5.13, acá también comienza con un porqué, ¿no? Pero acá sí estoy citando a Reina Valera contemporánea, ¿no? ¿Por qué? Dice, un porqué inicial, ¿no? La palabra gar en griego, que en el presente versículo da una razón por la que inmediatamente le precede. Los Gálatas no debían usar su libertad como una ocasión para la carne, sino más bien para servirse los unos a los otros por amor, lo cual era así porque el amor es el cumplimiento de la ley, ¿no? Acuérdense una frase de Agustín de Hipona, ¿no? Ama y haz lo que quieras, ¿no? Porque cuando hay amor, yo no, yo cuido de mi prójimo, no, no, sí, no ofendo a Dios, ¿no?
cuando entendemos la palabra plena que significa el amor que Dios nos pide, ¿no? Cuando un intérprete de la ley le preguntó a Jesús, ¿no? Acá hay un ejemplo, sobre el mayor mandamiento de la ley, ¿no? Jesús responde lo siguiente, en Mateo 22, 37, 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento, y el segundo semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, si bien Pablo dijo aquí que toda la ley, ¿no?, se cumple cuando cumplimos este segundo mandamiento, ciertamente no estaba contradiciendo a Jesús, ¿no? Más bien lo está citando, ¿no? Y está citando un mandamiento que era el más relevante por la situación actual, ¿no? El mandamiento de amar al prójimo entonces abordaba otro problema importante de los Gálatas, el de las relaciones interpersonales, ¿no? Que vamos a tocar ahorita en el siguiente versículo. Entonces la ley proporcionó poco, ¿no?, poder para reformar una vida, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? La ley nos muestra el pecado, pero no cambia tu vida, ¿no? Entonces, de hecho, el ideal había sido enunciado en la ley y en los dos grandes mandamientos del amor citados por Jesús, ¿no? Y Jesús ¿qué está? O sea, Pablo cita a Jesús y Jesús cita, ¿no?, Levítico y Deuteronomio, ¿no? Entonces, sin embargo, fue el Evangelio, ¿no?, el nuevo pacto, ¿no?, el que dio el poder, ya que por Dios, ¿no?, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado, según esto citando textualmente Romanos 5, versículo 5. Y algo muy parecido encontramos en Tito y en 1 de Pedro. Ahora, es por esto que Pablo se enfocó en el gran mandamiento de amor aquí, porque era en esta virtud cristiana que sus hermanos gálatas estaban fallando mucho, ¿no? Por último, en el versículo 15 está, así como hemos acabado el pasaje anterior con un versículo duro, acá hay otro versículo duro, ¿no? Y va a lanzar Pablo esta advertencia. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Ahora, este es el primer indicio claro de que existían serios problemas interpersonales entre los hermanos de estas iglesias. O sea, entre ellos habían problemas y problemas serios, ¿no? El lenguaje utilizado aquí para describir la potencial destructividad del comportamiento de unos con otros demuestra que estos problemas eran extremadamente graves, ¿no? Pues entonces, ahora entendemos por qué Pablo habla como habla en esta carta. Puede que el lector entonces se sorprenda de encontrar un tema tan serio siendo presentado tan tarde en la carta. Ya estamos en el capítulo 5 y son 6 capítulos nada más, ¿no? Se esperó hasta el capítulo 5 para decir esto. Ahora, aunque el lenguaje es metafórico, ¿no? Yo no creo que se estén mordiendo y devorando unos a otros, ¿no? Pero es un lenguaje metafórico. Eso no quita de que sea un lenguaje violento, ¿no? Extremadamente violento e impactante, ¿no? Ahora vamos a un poco desarmar esto y vamos a analizar palabra por palabra, sobre todo en griego, lo que quiso decir Pablo para poder entender mejor este versículo. Ahora, la palabra griega que se traduce como muerden, que es dagno, ocurre solo aquí en el Nuevo Testamento, pero aparece varias veces en la Septuaginta, o sea, la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Ejemplos. La mayoría de estas ocurrencias aparecen cuando se refieren a mordidas de serpiente, ¿no? También aparecen en el consumo de alimentos, por ejemplo en Miqueas,
Y también en Habacuc 2:7, que es uno de los ejemplos más curiosos, que cuando habla de los acreedores que metafóricamente muerden a sus deudores, ¿no? Ahora, ese es sobre la palabra muerden. Devoran, que testestió en griego, que literalmente quiere decir comer o tragar, ¿no? Acá sí se ha usado en otras formas, esta palabra se usa en otras partes, perdón, del Nuevo Testamento, sobre todo en Mateos 13:14 y Marcos 4:4 y en Lucas 8:5, que se usa metafóricamente para el consumo y la destrucción. En Apocalipsis la imagen es violenta de esta palabra y sugiere que a veces alguien o algo es devorado, sea por fuego o por un dragón, ¿no? Ahora, la palabra griega que se traduce como consumirse, que es analizco, representa una destrucción completa. Solo ocurre aquí metafóricamente y en Lucas 9:54 referencia al fuego consumidor del cielo. El lenguaje en este último texto es una reminiscencia de Segunda de Reyes, capítulo 1, perdón, versículos 1 al 12, donde Elías pidió fuego del cielo y 112 hombres enviados del rey impío Ocosías fueron destruidos, ¿no? Fueron consumidos por el fuego, ¿no? Es la misma palabra, ¿sí? Entonces, hasta este punto, el foco de la alarma de Pablo había sido el error doctrinal prevaleciente y los que proveían este error, ¿quién eran los judaizantes? ¿No? En su reprensión del error y actividad de ellos, él también había escarmentado a los gálatas por aceptarlo, ¿no? Y al aceptar esa doctrina errónea los llamó insensatos, ¿no? Torpes, tontos, ¿no? En inglés, ¿no? ¿Cómo era? Estúpidos, ¿no? ¿No? Todas esas palabras que aplicaban a esa palabra en griego, ¿no? Insensatos, torpes, ¿no? Estúpidos, ¿no? Todavía con cariño, ¿no? Bien estúpidos con cariño. Pero, ¿por qué? Porque se olvidaron de las señales milagrosas que habían acompañado su predicación y de las consecuencias que seguramente seguirían si no se apartaban de esa doctrina, o sea, si seguían caminando a ese destino, ¿no? Si seguían sobre ese camino. Y les había advertido incluso que no abusaran de su recién descubierta libertad en Cristo. Aún así, nunca se había apartado de su tema principal de la esclavitud bajo la ley contrapuesta, ¿no? A la libertad en Cristo. Ahora, se habían desarrollado entonces estas tensiones en partidos que respectivamente defendían y atacaban a los judaizantes, ¿no? Acuérdense ¿no? en, en Primera de Corintios existían grupos que defendían a cada uno de estos misioneros porque le gustaba más de repente el mensaje, ¿no? Habían los de Pablo, habían los de Apolos, habían ¿no? Los de Pedro, ¿no? Los de Cefas, ¿no? ¿Por qué? Porque le gustaba más como decía uno las cosas con respecto al otro. Entonces lo que Pablo va a decir al fin y al cabo en ese ejemplo, ¿no? Que estoy usando es que no es que exista lo de Pablo, lo de Apolos, lo de Pedro, ¿no? Sino que todos somos de Cristo, ¿no? Aquí podría haber pasado algo parecido, ¿no? Hay grupos que eran los judaizantes, hay grupos, no, ¿cómo vas a aceptar eso de los judaizantes? Entonces ahí había disputas, ¿no? ¿No? Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿acaso sus actitudes se habían deteriorado en un juzgamiento característico del legalismo en lugar de un espíritu de misericordia y gracia, ¿no? ¿No? Igual, ¿no? Por poner un ejemplo cercano a nosotros, ¿no? Nosotros conocemos que hay, ¿no? Iglesias, o sea, congregaciones de Iglesia de Cristo que son más legalistas, ¿no? Hay unos que son, dicen, los legalistas, los liberales, ¿no? Entonces, donde no debería haber peleas o no debería haber desacuerdos, ¿no?
aparecen desacuerdos, ¿no? Por ese tipo de cosas, ¿no? Otra pregunta que nos podríamos hacer es que ¿será acaso esa antigua tentación del culto a la personalidad que más tarde se desarrollaría, por ejemplo, que le comentaba en Corinto, ¿no? Me gusta más cómo predica me gusta más cómo predica el otro, ¿no? Eh, Suele pasar, ¿no? Eh, de repente nosotros también podemos decir, no, me gusta más como predica X o predica Y, ¿no? ¿No? Entonces, y no vemos que todos son un esfuerzo eh, ¿no? Para trabajar en la obra del Señor, ¿no? O que a una persona se crea, pues, ¿no? Superior a otras, ¿no? Yo enseño mejor, ¿no? No, o yo predico mejor, ¿no? Entonces, siempre está esa tentación de que pasaba de antes y sucede ahora del culto a la personalidad, ¿no? Ahora, todas estas preguntas son preguntas al aire porque no estamos en ese momento y no hay forma de saberlo eh, ahora, ¿no? Jamás lo vamos a saber. Sin embargo, está claro que había surgido alguna causa o causas de división, destruyendo entonces el amor y perturbando la comunión entre iglesias. Ahora, en cualquier caso, había llegado el momento de que Pablo concluyera la parte doctrinal de esta carta y comenzara la aplicación práctica, que es lo que sigue, ¿no? Lo cual era el modelo que siguió en cada uno de sus escritos. Siempre hay una parte doctrinal, ¿no? Si ustedes leen cartas de Pablo, siempre hay una parte doctrinal y una parte de aplicación, ¿no? Entonces, hasta aquí es la parte doctrinal. Lo que va a seguir a partir de ahora en adelante es la parte práctica, ¿no? Los escucho, hermanos. ¿Algún comentario que quieran hacer? Vamos a regresar el texto. Lo vuelvo a leer para ver qué vamos pensando. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Repito el número 15. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Los escucho, hermanos. Julio, te estás refiriendo al último versículo, ¿no? Claro, he leído los tres versículos para Sí, que sí, sí. puedan comentar. Ujú. Claro. O sea, estoy pensando de que el hecho de que cuando dice muerdas es de repente de repente que haya conflictos, discusión, problema entre uno y otro cuando lo que pide Dios es que nos amemos, ¿no? Sobre todo dice, ¿no? A los hermanos cuando habla de ayudar, ¿no? De dar un apoyo. Entonces, y cuando dice eso, entonces me estoy más o menos estoy pensando en eso. Y el hecho de que si definitivamente hay pelea entre los hermanos, ¿no? Definitivamente luego también va a haber pues disensiones, va a haber separación, va a haber ¿no? O sea, no puede venir algo bueno porque después de la pelea también hay ira, resentimientos y otras cosas que eso realmente sobreviene en pecado para el cristiano, ¿no? Si yo tengo discusión con mis hermanos, ¿no? Definitivamente eso va a sobrevenir también de alguna forma ya solamente el tener ira, el tener la discusión, no solamente daña, sino que también me daña, ¿no? Y también la unidad entre los hermanos, ¿no? Ujú. Es verdad. No sabemos lo que podemos intuir, en todo caso, es que esta pelea se da por bandos, ¿no? Hay gente que ya está convencida o apoya a estos judaizantes, hay gente que no apoya, ¿no? Eh,
y entre ellos hay conflictos, ¿no? Eso es lo que se puede intuir como el mayor problema ahí de esa guerra. Lo que extraña, y eso a mí de verdad que lo he puesto en la hojita de estudio, me extraña que se haya esperado hasta el capítulo 5 para mencionar el problema, ¿no? Lo cual da, es decir, que es un problema serio, pero más serio es el problema de los judaizantes en sí, ¿no? Eh, Pero, Julio, sí, eh, lo que pasa que el problema era grave, ¿ya? Entonces él en todo momento, Pablo en todo momento trata de persuadirlos, ¿no? En el sentido de que tienen que dejar el pecado, tienen que dejar la carnalidad, eh, todo lo que no es lo que ha ocurrido con la muerte de Cristo, ¿no? El por qué murió Cristo. Entonces ellos seguían con sus cosas, ¿no? Y es más, era tanto que, bueno, como dices tú, fueron libres, pero hicieron lo que les dio la gana, ¿no? Y entonces ahí, eh, los trata de una manera drástica en sus expresiones, ¿no? Y les dice que lo que tiene que predominar es amor, ¿no? Es el deber hacia el prójimo, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, el trato, el servicio al prójimo, ¿no? El mejor trato, porque no estaba ocurriendo eso, ¿no? Bueno, ya vamos a la otra semana, seguro, a la hora que empieces con el 16 que es bien cierto y que es lo que él aboca ya, va, ¿cómo te digo? O sea, él va ya más allá, de repente ya más, ya dejando lo humano, ¿no? Porque para empezar, dijo, el 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Ah, claro, ahí, como les digo, a partir del 16 ya es aplicación práctica doctrinal, de la doctrina, ¿no? Ahí, ahí recién. Bueno, ahí vamos a ver la próxima semana. Todo lo que ya Pablo ha dicho doctrinalmente, vamos a aplicar, él va a proponer una aplicación práctica, ¿no? Eh, Pablo no, como le digo, a mí me extraña, ¿qué pasa yo? Estoy proponiendo esto para que ustedes puedan participar, ¿no? ¿Por qué esperar hasta el capítulo 5 para tocar este problema? ¿No? ¿Qué idea tienen ustedes? Yo tengo mi idea, pero lo voy a decir después. Sí, Moniquita, Marito, sí. sí, Eh, bueno, Maritza, dime, ¿qué Maritza, tal? Sí. sí, hola, ¿qué tal? Sí, yo creo, hermano, que en una congregación se van a presentar, ¿no? Porque la unidad en la diversidad Ujú, es, podemos tener muchas apreciaciones, de repente diferencias, pero de lo que se trata es que podamos llegar a un acuerdo. Más adelante se va a hablar del dominio propio, ¿no? Del autocontrol, no reaccionar, sino responder, aclarar. De repente alguien interpreta de una forma cuando no es así. Entonces, aclarando situaciones, se pueden absolver una serie de conflictos y podemos tener pues un espíritu de amor entre la comunidad espiritual, ¿no? ujú, Entonces, esa libertad espiritual es realmente llevar a cabo los frutos del espíritu, ¿no? ujú, Actuar con mansedumbre, como usted dice, ¿no? Ya cuando veamos la práctica, poner en práctica ese amor a través del fruto del espíritu, llegando a demostrar, ¿no? Eh, un dominio propio y estar siempre a la altura de las circunstancias. ujú, ujú. Ahora, yo les voy a poner
Mm, ¿Cómo lo interpreto yo? Ay, Vladimiro, dime, antes de que yo diga cómo lo interpreto yo. A ver. no, Julito, y yo creo que en esta parte, y buenas noches, hermano. Ujú. No te eh, hables, mira. En la noche. Al final, si él hubiera empezado por la parte del problema, quizás se hubiera visto un poco más acusatorio, Ujú. pero él empieza un poco por el lado más armonioso, más de que debemos estar en amor, ¿no? Para luego decir, oye, si no estás así, vas a terminar destruyéndote, ¿no? Entonces, como que viene de un lado más, creo yo, no es una opinión también, va a ese camino, ¿no? No lo hace al inicio como para acusar, sino empieza con el amor y termina con la situación de que, bueno, y si no, van a terminar destruyéndose, ¿no? Ahora, bueno, estoy de acuerdo contigo, Vladimiro, pero vamos a ponerlo en una línea de pensamiento. Si una doctrina entra vamos a ponernos a nosotros como ejemplo, entra en la congregación, ¿no? Y por A o B lo convence a Ramón, ¿no? Convence a Ramón y de ahí lo convence a Juanito, ¿no? A mí me tiene medio convencido, ¿no? Entonces vienes tú, Vladimiro, y dices, bueno, ¿cuál es el curso a seguir? ¿Me voy en contra de Ramón, de Juanito, en contra de Julio? ¿O primero demuestro que esa idea, ¿no? No es acorde al Evangelio? Entonces, Pablo primero, yo creo ya de manera inteligente, es desbaratar primero la idea, ¿no? Y una vez que yo tengo argumentado todo, diciendo esta idea no sirve, entonces a las personas que tomaron esta idea como algo de repente bueno, positivo, ya no lo van a considerar así, porque va a entrar en lo que dice Pablo, ¿no? Yo confío en su sensatez, de que una vez analizadas las cosas, ya no van a seguir ese camino, ¿no? Entonces yo creo que ese es un procedimiento que nosotros debemos tomar como ejemplo cuando pasen estas cosas, ¿no? Porque, quieran o no, de repente puede pasar en las congregaciones. No se trata de atacar a las personas, ¿no? Se trata de, en amor, rescatar a las personas, ¿no? Y en eso creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Acá no se trata de condenar, sino de rescatar a alguien de que esté en error, ¿no? Ujú. Entonces, lo primero que debemos hacer es demostrar, siempre con la palabra en la mano, de que una doctrina, un comportamiento, esto está mal, ¿no? Porque no es lo que yo diga, no es lo que Juanito diga, no es lo que Ramón diga, no es lo que Vladimiro diga, lo que Maritza diga, no se trata de lo que como individuo yo diga, sino lo que nos dice Dios para nosotros. Entonces lo que Pablo ha hecho es demostrar, ¿no? Con una serie de citas, con una serie de cosas, de que la ley no es el camino, de que la ley no puede convivir al lado de la fe, del evangelio, no puede, ¿no? Primero los convenzo y después ya lanzo la advertencia dura. Mira, ojo que te estoy poniendo los argumentos claros, ¿no? Concisos, ¿no? Irrefutables, de que esto no puede seguir así, ¿no? Cuidado, no seas tropezadero, vas a sufrir condenación, ¿no? No tiene sentido que se estén atacando, sacando los ojos, como decimos aquí, ¿no? Obviamente, eh, por doctrinas que son falsas, ¿no? Yo creo que por eso se ha esperado hasta el capítulo 5, ¿no? Porque ya argumentó, ¿no? Ya argumentó. Entonces, ahora sí vale la pena tocar desde el punto de vista personal, ¿no? Sí, Julio, parece, sí, definitivamente no todo es un orden, ¿no? Dios es Dios de orden. Y creo que también la otra parte también muy importante es que cuando tenemos que hablar, no lo hagamos por las emociones, ¿no? No porque tengo razón, que a veces nos puede ocurrir, ¿no? Hay una idea y queremos defender esa idea
Sin embargo, si solamente la defendemos con los gritos o alzando la voz o de repente queriendo ganar a otra persona hablando, ¿no? Pues eso no es la mejor forma, sino poner fundamentos, ¿no? Ujú. O sea, ¿qué fundamenta lo que estoy diciendo? Creo que tener un buen fundamento, como lo está haciendo Pablo, ¿no? Y definitivamente se ve que ahí habla con bastante autoridad y de momento se le ve que como dices, ahí se molesta también, ¿no? Como toda persona que de repente pueda también tener, ¿no? Esas emociones de momento, pero no perder esa parte, ¿no? Que está fundamentando adecuadamente, ¿no? Y eso es algo que nosotros también debemos tener como cristianos, ¿no? O sea, conocer, porque para fundamentar uno debe conocer, debemos conocer para poder dar en cualquier momento que se nos pida o que se nos diga por qué, también nosotros poder argumentar bien, ¿no? Sin que eso signifique una cuestión de traer discordia, ¿no? No, fundamental. Es apologética. Sí, Maritza. Sí, hermano, en una oportunidad escuché a alguien que utilizó el término de juzgar a la luz de la palabra. Ujú. Ok. Eso, claro, eso es juzgar a la luz de la palabra, ¿no? Yo le acabo de decir un término que se usa cuando uno defiende la palabra que es apologética. Entonces, como un abogado, o sea, el abogado usa las normas, las leyes para demostrar un punto, ¿no? Igual nosotros, ¿no? Nosotros, para demostrar una doctrina, si es buena o mala, falsa o verdadera, tenemos que ampararnos en la palabra de Dios, ¿no? Si no, no podemos usar nuestras propias palabras o nuestras propias opiniones, solo la palabra de Dios, ¿no? Y porque yo no puedo decirle libremente, por ejemplo, hermana Marisa, usted me dice algo y yo, no, usted está equivocada, ¿no? Pero, ¿por qué? O sin decirle nada, ¿no? O sea, no, está mal, estás mal. Como muchas veces pasa, por ejemplo, en denominaciones, ¿no? Ustedes han escuchado que salvo, salvo ahora, salvo por siempre, ¿no? La famosa predestinación, ¿no? Si eres salvo, salvo por siempre, si no, no lo fuiste nunca. Eh, ¿Por qué? Le digo, ¿no? Una vez pregunté, ¿no? Yo, pensando que no iba a haber problemas en mis preguntas, ¿no? ¿Por qué, hermano? No, eso, ¿por qué? Porque así dice el catecismo ¿no? de la iglesia de bautismo. Porque todas las iglesias de universidades tienen su confesión de fe, ¿no? ¿No? Todos saben eso, que es como un librito donde están todas las pautas, ¿no? 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 Esto es así, 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 así. ¿Por qué? No sé, pero ahí dice, ¿no? Entonces, no, yo respetuosamente dije, no, 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 yo estoy, según lo que he leído en la escritura, no es así. Pero en la confesión de fe de la iglesia bautista, pero ¿qué dice la palabra? ¿No? Entonces, yo no puedo defender, ¿no? una doctrina bajo la confesión de fe, porque la confesión de fe es una recopilación de ideas, lo que leyó un hermano y lo puso en papel, ¿no? Es como que yo diga mi ensayo está sobre las escrituras, ¿no? Y no es así. O lo que yo estoy poniendo en las notas del estudio sobre las escrituras, ¿no? Esa es la confesión de fe, según el Evangelio según Julio, ¿no? Entonces, así esté 100% correcto, imaginémonos, ¿no? Que esté 100% correcto, no debe ser nunca considerado sobre la palabra de Dios, ¿no? Entonces está ahí, o sea, para poder como dice, poder corregir en la fe, tengo que basarme única y exclusivamente en la palabra de Dios. Entonces Pablo hace eso. Primero ataca la idea, no ataques a la persona, ¿no? Entonces cuando nos pase esto, primero ataquemos la idea bajo la luz de la palabra, ¿no? Una vez, ¿no? Bien argumentado, bien defendida la palabra de Dios, podemos ya, sí, a concentrarnos en problemas de índole personal, ¿no? ¿No? Yo no puedo, pues, no puedo juzgar, ¿no? Sí, tú eres pecador, ¿no? ¿No? ¿Pero por qué? Porque yo lo digo, ¿no? Primero digo, no, tú no eres pecador, pero hay un pecado que está sucediendo, ¿no? Y después ya, ataco, o mejor dicho, no ataco, ¿no? Toco el tema desde el punto de vista personal, ¿no? Yo creo que eso es una lección, ¿no? Cuando a veces como seres humanos hacemos todo lo contrario, ¿no? Primero atacamos a la persona, ¿no?
Y en ese atacar a veces ofendemos, herimos, y eso es lo que no debemos hacer desde el punto de vista del amor al prójimo, ¿no? No debemos herir, no debemos juzgar, no debemos hacer sentir mal, y porque al fin y al cabo alejamos a la gente de la fe, ¿no? ¿Cuántas veces por hacer eso, ¿no? A pesar de que podamos tener razones para hacerlo, no se trata de sacar a la gente, excepto en casos muy, muy extremos, sino más bien rescatar a las personas que están en pecado, ¿no? Así es, hermanos. No sé si alguien tiene algo más que comentar. A Ramón otra vez lo veo pensativo. No, lo Bueno, que pasa es que, bueno, seguro que, bueno, hay varios que tenemos muchos años en las iglesias, ¿no? Ujú. Y al empezar nuestra vida espiritual, hemos empezado de cero, hemos ido aprendiendo, hemos visto muchos ejemplos, ¿no? De los Mucha buenos gente y, que de los buenos y los malos. de todo. Yo iba a eso, ¿no? Porque la actitud de Pablo con la iglesia, con los católicos judíos, con los cristianos judíos, Judío. perdón, católicos, ya estaban Ya, condenándolos, ya, ya te está, ya. con los cristianos judíos, entonces, la realidad, pues, ¿no? En que nosotros nos desenvolvemos diariamente, ¿no? Si has venido de una iglesia, pues hay cosas que han pasado y de repente has salido porque has visto cosas, ¿no? O a veces, en algunos casos, ¿no? Otros porque han visto que la verdad está aquí, ¿no? Es lo que nosotros aplicamos, nosotros, eh, predicamos, ¿no? Eh, la enseñanza del Señor por medio de su palabra, ¿no? Y ahí viene el ejemplo de que de una iglesia, de otra iglesia, porque ya son cosas personales, ¿ya? Porque se apartan de la palabra de Dios, ¿no? Y entonces ya usan ideas, pensamientos, ¿no? Por eso siempre se dijo, cuando el hombre piensa, empieza el problema. Nosotros no estamos para pensar, estamos para obedecer la palabra de Dios. Porque al pensar, entramos en discrepancias con otro también que piensa. Y si nos ponemos entre los dos, tú piensas mejor, yo pienso mejor, empieza el problema, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser, te repito, ¿no? Andar en el espíritu y no hagamos nada carnal, ¿no? Nuestra vida tiene que estar centrada siempre en lo que es el pensamiento de Cristo, ¿no? Para que su iglesia llegue a un fin determinado por Él, ¿no? Que es salvación y vida eterna, perseverando en ella, corrigiendo nuestros errores, que Él mismo lo dijo, ¿no? No hay justo ni un uno, y nos vamos a encontrar. De repente, se ha visto gente que se ha ido porque no le has dado una mano, no lo ha saludado un domingo, ¿no? Y se ha ido resentido. No, acá no saludan y se han ido a otra iglesia, ¿no? Por eso te digo, son situaciones que nos toca enfrentar, y esto, tío, por experiencia, ¿no? ¿No? Mira, yo no lo he contado, pero yo cuando salí de la iglesia de Cristo me fui a una iglesia evangélica con mucha gente, todos muy buenos, amables, todos muy bien, y yo me comprometí ahí a trabajar con ellos también, pero a la vuelta, a la ausencia de Tabita, ya me vine a la iglesia de Cristo, porque por Tabita que salí, ¿no? Sí, sí, sí. Por el bienestar de ella. Ujú. Pero hace como un mes despidieron al pastor de esta iglesia. Muchos hermanos dijeron, no, ¿por qué? Problemas de dinero, problemas de conducta. Y ahora él ha abierto una iglesia y se ha llevado 300 personas de la iglesia a donde yo asistía. O sea, ahora hay otra iglesia, aquí en La Molina, que tiene 300 personas, que son de la iglesia a la que yo asistía. Por eso te digo, ¿no? O Mm. sea, la gente es humana, es carnal, va por la persona, donde me siento mejor, acá me tratan bien, acá enseñan mejor, allá no enseñan bien, ¿no? Que ellos dispusieron de una cosa. Ese es el problema, pues, ¿no? Y en ese entonces también, ¿no? La gente tenía su manera de pensar, que la circuncisión, que tiene que... Eso también era, Jehová nos enseñó y tenemos que llevarlo también, ¿no? Cosas que, el pensamiento de las personas. Pero Pablo siempre centralizó el amor de Cristo, ¿no? ¿No? ¿Qué cosa quiere, el porqué de la muerte de Cristo en todo momento, ¿no? Mm. Él nos dio la libertad y esa libertad es lo que tiene que predominar, ¿no?
Mm, Pero Ujú. te digo, ¿no? O sea, eso nos vamos a encontrar, ¿no? Que si no, es cada quien, cada uno de nosotros, cómo corregimos o cómo nos corregimos, porque a veces, a mí me ha tocado muchas veces de ver cositas, pero no se hace público. La enseñanza no es esa, sino apartado, en forma personal. Hermano, a mí me parece esto que debería ser así. ¿Usted qué piense? ¿Por qué? Entonces, a eso es, ¿no? Es corregir al hermano en el espíritu, porque la misma palabra te dice, no, no vaya a ser que te toque a ti también, ¿no? Entonces, por eso te digo, ¿no? Ah, Ah, mm, Mónica creo que quería hablar porque vi una mano levantada. a ver, Bueno, está. No, yo lo que quería decir era en cuanto a lo que tú mencionabas de que estamos para rescatar, ¿no? No para ah, juzgar, ujú, pero la persona que se deja rescatar y si no se puede, pues que en nuestras manos no está, ¿no? Ya Claro, eso lo claro, permite pero Dios, ¿no? tu actitud debe ser. Claro, a veces cuántas veces hemos ido a hablarle de Dios a alguien y hemos ido, ¿no? Nosotros teníamos un familiar que íbamos con Gladys, todavía íbamos a su casa, al principio bien, ¿no? Y después íbamos a su casa como que ¿para qué fuimos? ¿No? Y entonces ya no nos miramos miramos con Gladys y decimos, ¿para qué venimos ya? ¿No? Ah, Ya incomodamos, ¿no? Entonces, pues, entonces le dijimos, bueno, si está bien, le digo, no, sí, tengo cosas que hacer. Ah, ya, perfecto, le digo, ¿no? Pero, uno tiene que hacer, ¿no? El esfuerzo, el trabajo, de que toque su corazón, no es de nosotros, no es obra de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que este, trabajar y trabajar ya, Dios tocará su corazón, de repente, no ahora, no este año, no 2 años, pero en un momento Dios otros, hará, Dios, otros van a poder otro, cosechar. depende, a otro le pensarán, otro, vendrán Sí, y le harán así es, caso, así es, así pero tú hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? es. O sea, Amén. tiene que haber esa actitud, ¿no? Sí, Eh, eh, no digo, a veces, si uno pensara que uno lo hace para que funcione, no, ¿cuántas cosas no se harían? ¿No? Dejaríamos de hacer, ¿no? ¿No? Por ejemplo, este estudio, ¿no? Entonces, que si no entra toda la iglesia, no hago. No, no, así entren, bueno, con uno no hago clase, ¿no? Juanito es testigo. A veces cuando había uno, no, ya, pero uno pues es célula unipersonal, ¿no? Ese ya hacíamos célula. Pero pero hay así dos, si hay dos, ya conmigo eran tres, ya, entonces ahí sí hacíamos, ¿no? Pero bien, pues, ¿no? Pero bien, o sea, bueno, si mientras más, mejor, ¿no? Y en realidad se enriquece más porque todos podemos pensar, somos diferentes, ¿no? Pensamos diferentes, somos personas diferentes, pero al final llegamos a una misma conclusión, ¿no? Que eso es lo que quiere al final Dios de nosotros, ¿no? O sea, es. somos individuos, cada uno pensamos diferente, tenemos formación diferente, tenemos diferentes experiencias de vida, eh, pero llegamos al fin y al cabo, lo que Dios quiere es que lleguemos a hacer un solo pensar y un solo sentir al final, ¿no? ¿No? Y eso se trata, ¿no? Mientras más gente, mejor, ¿no? ¿No? Y así no hablo yo tanto, ¿no? Hablan ustedes también. gracias. Claro, hermanito. No, hermanito, Gracias, Julio. si no hay más, son las Julio, 9. Sí, Mariela, dime. Julio, solamente que estaba pensando también de que, así como tú estabas comentando, Se apagó todo. Ahí está. mira, no, discúlpame, Julio, lo que sucede es que estaba pensando en el sentido de que en esta parte todo lo de Gálatas hace referencia bastante a, bueno, en una buena parte, ¿no? Lo importante que es mantener pura la doctrina, ¿no? O sea, no puede ser cambiada o errada, ¿no? Porque sobre eso se fundamenta todo, ¿no? Nuestra salvación. Ujú. Entonces, y Pablo la defendió, ¿no? La defendió porque justamente en un momento
o sea, un momento bastante, bastante conflictivo, veo, ¿no? Y del inicio, ¿no? De prácticamente la iglesia, ¿no? Pero sin embargo, pues no tuvo toda la fortaleza, ¿no? La entereza de mantenerla, ¿no? Porque si hubiese sido, no sé, por eso que Dios puso a Pablo, ¿no? Para que, para que justamente pues lograra mantener, ¿no? Una doctrina adecuada, ¿no? De acuerdo conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y es eso también que, recogiendo este ejemplo, ¿no? De él, que también nos hace también a nosotros también en ese sentido velar, ¿no? Porque, y por eso que también estamos estudiando la palabra, y como tú bien decías en las clases pasadas, ¿no? Estamos todo para estar ahí estudiando al pendiente y viendo, ¿no? Si hay alguna cosa que se tiene duda, podemos estudiarla, ¿no? Podemos analizarla a la luz de la palabra, ¿no? Y sobre ella actuar o caminar, ¿no? Creo que eso es algo que yo recojo del estudio que estamos realizando de Gálatas, ¿no? No se puede contaminar, ¿no? Bajo ninguna forma el Evangelio, ¿no? No le podemos meter levadura al Evangelio, ¿no? Entonces, esa es todo la defensa a ultranza de esto. No se le puede meter la ley, no se le puede meter porque cualquier otra cosa que no sea el Evangelio, como diría ¿no? Acá esa carta, ¿no? Anatema, ¿no? O sea, Anatomía. maldito, ¿no? O sea, no le puedes poner una coma, nada, agregarle al Evangelio, lo que dice, lo que pide, ¿no? Jesús, en todo caso, Dios, ¿no? En su Evangelio, ¿no? No se puede, ¿no? Y eso es lo peligroso, ¿no? De meter ideas, ¿no? Que son fuera del Evangelio, ¿no? Otro Evangelio, ¿no? Cuando no hay otro Evangelio en realidad, ¿no? Ahí el problema. Ahora vamos a ver la parte práctica, ¿no? Como ya han ido leyendo, vamos a ver la parte ya práctica personal, ¿no? Aterrizamos toda esta exposición de Pablo doctrinal, esta defensa al Evangelio y lo aterriza a la práctica, ¿no? Bueno, hermanos, gracias por Gracias, más Julio. el tiempo. Nos vemos el domingo, Dios mediante, y seguimos la próxima semana ya con otra parte de la carta, ¿sí? Listo. Ok, Ya Gracias. les estoy enviando los gracias, apuntes. Marquito. Hasta el domingo. Cuídense. Saludos. Gracias, saludos Gracias. por allá también. Bienvenidos todos. Nos vemos, Cuídense. hermanos. Nos Hasta vemos el el domingo. domingo. Hasta la Buenas próxima. noches, hermanos. Hasta luego. Nos Buenas vemos. noches. Nos Chao. vemos, hermanos. Chao. Nos vemos. Chao, Marixa. Chao, Ramón. Chao. Chao, Mariela. Chao. Bendiciones. Saludos Saludos a la por casa a familia. todos. Hasta luego. Gracias. Saludos. Hasta luego.